buenos días, tengan todos y todas una vez más bienvenidos y bienvenidas a su revista Tele 15. Hoy es viernes, estamos a 10 de octubre del año 2016. Saludamos la sintonía de todos ustedes, a los que nos siguen a través de Telemicro Internacional, los que nos siguen a través de las redes sociales. Saludamos a nuestro colega Simón Sedano, como siempre, y vamos a iniciar muy diferente a como lo hacemos en ocasiones anteriores. Vamos a tener un importante conversatorio con el ingeniero Ignacio Ditren, quien es miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Y también titular de la Secretaría de Asuntos Municipales. Pero antes, yo quiero que usted me permita decirle a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, que usted está viendo el canal más internacionalmente, Digital 15. Es del grupo de medios Telemicro y nosotros, el doctor Alcibia de Rincón y Simón Sedano, como siempre, tenemos el compromiso, la responsabilidad de informarles de todo cuanto acontece aquí y en el mundo a través de Telemicro Internacional y esta su revista Tele 15. Hoy saludamos la presencia, como ya dijo el doctor, de un invitado especial. Así que adelante, doctor. Ingeniero, bienvenido. Bueno, yo estoy acostumbrado a estar aquí. Esta es su segunda casa, porque la primera es la casa del pueblo, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a iniciar inmediatamente con algo que comentábamos fuera del aire, socializábamos, y para orientación de todos los fuercistas, ¿en qué está el tema de la clausura, el cierre, de los temas del Congreso? Muchos nuevos miembros de la dirección central han estado esperando informaciones y usted es una voz autorizada. El espacio es suyo. Bueno, con la reunión que se hizo de la dirección central, prácticamente se ha dado por clausurado el Congreso. Hay algunos detalles, como son algunas presidencias provinciales, escollos que se dieron de situaciones donde no hubo consenso, donde no se pudo hacer elecciones por situaciones particulares en cada territorio, pero eso será haciendo sobre la marcha. Ya la próxima semana o antes de que finalice el mes será la primera reunión de la dirección política ampliada con los miembros de la dirección política que fueron electos hace unos días y nada, seguimos sobre la marcha. ¿Y qué sigue después? Bueno, en esa primera reunión, aparte de juramentar a los nuevos miembros de la dirección política, pues decidiremos la fecha para la elección de los titulares de las secretarías o la ratificación, como fuera el caso, y seguiremos sobre la marcha porque es que para nosotros ya el Congreso está terminado, porque no podemos perder ya más tiempo, porque no es pérdida de tiempo, disculpen, no quise decir eso. Seguir agotando tiempo. Sí, porque es que la situación política en el país ha cambiado tanto con temas tan neurálgicos y difíciles que requieren de nuestra atención. Tenemos, este gobierno se ha desgastado mucho más rápido en su segundo periodo que lo que nos imaginábamos. Estamos hablando que ha entrado en su segundo año del segundo periodo y ya tenemos escándalos por doquier. Tenemos el escándalo de Senasa, que tiene ardiendo al gobierno. Tenemos el caso de la elección o ratificación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, en la que 3 fueron sacados, 2 de ellos de carrera, y jueces muy influyentes, donde la decisión se dio utilizando un voto calificado del presidente. Y eso ha provocado una protesta
Y una preocupación, Y preocupación, de carácter institucional. Claro, y una preocupación tremenda. Entonces tenemos SENASA, tenemos el caso de esos jueces, tenemos el caso del monorriel. Ditre, pero escúcheme, antes de entrar en detalles en los titulares ya que usted está mencionando, tengo algo pendiente cuando usted hablaba del tema de algunas provincias que fueron reservadas para consenso. O sea, en otras se llevó a elección la membresía de la Fuerza del Pueblo en el tema de los niveles provinciales y municipales. O sea, básicamente los provinciales. Sí. La dirección en algunas se llevó a elección. Claro. ¿Cómo cuáles? Muchas. No, muchas. La que no tienen son la excepción. Solamente quedan 5 por decidir. Que es, por ejemplo, la provincia de Valverde, Santiago, Puerto Plata. Todavía no se han decidido en esas. En eso no se ha decidido. Eso se decide esta semana. Pero hay un tema muy importante que mi compañero, en su condición de vocero del gobierno, quiso como sacarlo de ese tema. Háblenos del monorriel. Es que usted tiene que háblenos del monorriel. Pero él iba a hablar de hay un tema delicado en la que la Fuerza del Pueblo ha denunciado una sobrevaloración en la licitación que se ha presentado con el tema del monorriel. ¿Pudiera usted orientarnos más con relación a esta, bueno, esto es una denuncia grave? Sí, mira qué pasa. Nosotros, como es innegable que nos hemos convertido como nación desde hace muchos años en una de las democracias más sólidas de toda Latinoamérica. Desde 1966 a la fecha hemos tenido gobiernos ininterrumpidos electos democráticamente. En principio con algunos cuestionamientos y posteriormente se ha ido convirtiendo en una democracia madura. Con una estabilidad económica cada vez creciente, más creciente. Pero hay temas que tenemos que ajustar, como es aquello de la continuidad del Estado. Cuando un gobierno llega y se hace una planificación hasta consensuada a largo plazo, debería darse continuidad. Aquí se decidió establecer, para resolver el problema del tránsito y el transporte, un sistema de transporte masivo. Habíamos tenido en los tiempos de Antonio Guzmán a Onatrate, que fue un sistema muy bien concebido, que funcionó bastante bien. Lamentablemente en el gobierno siguiente, siendo del mismo partido, comenzó a abandonarse ese proyecto. Luego tuvimos en el 97, que en el primer gobierno de Leonel Fernández, creamos la ONSA, que también fue un sistema que todo el mundo alabó. Donde usted fue director. El creador, fue el primer director y creador. Y que a decir de las personas funcionaba bastante bien. Llegó nuevamente el PRD en ese momento, en el 2000, y comenzó a decaer el sistema al extremo de que en el 2004 volvió el presidente Fernández, nosotros volvimos a dirigir la institución, y cuando llegamos, la única vez que ONSA ha parado de funcionar como unos 18 días fue en ese periodo, 2004, entre agosto. Asumimos nuevamente y comenzamos a funcionar, mas nunca ha parado y ha funcionado adecuadamente. Luego vino un sistema innovador que ha puesto a brillar a la República Dominicana, que es el Metro de Santo Domingo. El Metro de Santo Domingo ha funcionado adecuadamente. Últimamente ha tenido algunas cuestiones, ha habido críticas de que la escalera eléctrica no funciona, que el ascensor no funciona, ha habido algunos descuidos. De que las ratas están ingresando a los vagones. ¿Lo ve usted en las redes? Sí, ha habido algunos descuidos. Es increíble. Por suerte que, el gobierno de Leonel hace 2 líneas de metro. Esas 2 líneas de metro
se hacen a un costo, la primera de unos 51.7 millones de dólares el kilómetro, que indexado al día de hoy se convierte en unos 58 millones de dólares el kilómetro. Una segunda línea, bueno, esa primera línea que todo el mundo sabe que comienza en la feria, llega hasta Villamella, tiene unos 14.5 kilómetros. De esos 14.5 kilómetros, una parte funciona soterrado, uno fue construido con túnel minero. Túnel minero es, como su nombre lo dice, es un túnel, valga la redundancia, que se hace con una troqueladora, o sea, una máquina. Trinchera, porque hay una parte del terreno en la Máximo Gómez, más o menos por frente a la San Martín, desde la Kennedy hacia adelante, que el terreno es muy arcilloso y hubo que utilizar trinchera. Trinchera es cuando tú excavas, haces un hoyo, echas la fundación a base, basea los laterales y el techo. Y llegando a Río Isabela, entonces, para cruzarlo, se hace lo que se llama un puente ferroviario. Cruzado ya del lado de Villamella, entonces se hizo toda la parte elevada. Se usaron 4 sistemas, 4.5 kilómetros, que se hizo en alrededor de 3 años, un tiempo récord y a un precio increíble. Luego se hace la línea 2 del metro, que va desde el 9 hasta el puente Francisco Rosario Sánchez, o puente de la 17, que son unos 12.4 kilómetros, todo soterrado. Nadie se da cuenta cuando se construyó eso, porque no interfiere con el urbanismo de la ciudad. Y eso salió alrededor de, indexado al momento de hoy, a unos 71 millones de dólares el kilómetro. Posteriormente, Danilo continúa con la línea 2, que es esa del 9 al puente Francisco Rosario Sánchez, cruza el puente con un puente ferroviario atirantado, que ha sido elogiado en el mundo, y hace unas 3 o 4 estaciones que llegan a Megacentro. Ahora bien, hay un diseño y ese diseño hace que esa línea 2 debía continuar desde el 9 a los Alcarrizos. Todo el mundo ha visto todas las críticas que se han hecho a esa construcción, porque eso se comenzó a construir en el 21, 22, estamos en el 25, son apenas 7.3 kilómetros y ha dado mucho de qué hablar, con deficiencias, con efectos visuales. Eso se va a caer, ingeniero. La percepción que tiene la gente es que eso se va a caer. No sé si se va a caer. No sé si se va a caer, pero yo recuerdo que un profesor nuestro de ingeniería decía que las construcciones que uno realiza no solamente deben ser seguras, sino que la gente debe percibirlo. Ditren, mentor prácticamente de la ONSA 2 veces en la dirección de esa institución, principales logros en torno a los términos de la mejora, de la ruta, el transporte, y con relación, ¿qué encontró, qué dejó con relación a la actual gestión en la ONSA? O sea, sus logros y qué pasa en los actuales momentos con la ONSA. Déjame terminar con la pregunta que él me hizo, que me habló del monorriel. Okay. Entonces yo me he extendido para... No era para desviarlo, tú puedes contestarlo. No. Ahí le cogió la seña el ingeniero. En el gobierno son famosos en eso. Incluso en el día de ayer yo pero aquí tú no estás en el gobierno. No, espérate. Tú estás en la revista. Espérate, en el día de ayer yo publiqué un post, porque como estamos hablando de monorriel, y el presidente se destapa el lunes en la semanal y dice... ¿Eso qué es? La entrevista que hace el presidente toda la semana. Que no se ha atrevido presidente alguno a hablarle al país. Le he mandado varias invitaciones para que me permitan ir a hacer algunas preguntas al presidente. Y no con transparencia. No me invitan. Todos los lunes, ningún presidente de la historia de la República Dominicana, la historia democrática, no ha hecho. Oye el chiste. Pero oye el chiste. Es por si acaso. Oye el chiste del gobierno. Sí. El chiste, yo publiqué un post ayer para todos mis compañeros. Sí, pero se le va la idea al hombre ahí, oye, se queda ahí. Oye, es un post para todos los compañeros. Digo, miren,
el presidente de la República, en medio de sus declaraciones de todos los lunes, dice que el 80% de los préstamos que ha tomado ha sido para pagar deuda. O sea, que el 80% de lo que ha cogido prestado, que son mucho dinero, más de 46 mil millones de dólares, o sea, Son muchas las deudas que dejaron todos los gobiernos, pasados. no, todos los gobiernos, hasta que llegó este gobierno, sumados, no han cogido esa cantidad de dinero. Pero Y para él, pagar, dijo él. Pero eso es mentira, se demostró. Incluso Andy Dawaje en una entrevista mentirosa decía pendiente. que desglosó en qué se va a gastar eso. Lo que pasa es que el gasto corriente de este gobierno es muy alto. Muy alto. La nómina la han subido desmesuradamente, han pensionado personas que nunca han trabajado en el Estado. El caso es que yo publico... Es cierto que han pensionado muchas mamichulas hechas. Cuidado, doctor, pero permítele al invitado de que se todo, desarrolle. de todo. No lo lleve, El caso es a tu que cuando a tu yo osadía. digo que cuando él publica eso es para desviar la atención, para que no se siguiera debatiendo. O sea, el gobierno estaba en el candelero y sigue en el candelero con el tema de Senasa, con el tema de los jueces, con el tema del monorriel. Bueno, pues vuelvo al monorriel. Entonces, el caso es que construyen sobre el 9 metro, Danilo construye ese extremo hacia allá, ellos están construyendo esa línea 12. Entonces se percibe como yo un tobogán, le dicen, le han puesto 1000 nombres a eso y no acaban de terminar, porque realmente no tiene sentido que tú construyas un metro que tiene que ir como un sub y baja. Entonces, hay otras líneas que hay que construir. He oído hablando de que no, que entonces hay que continuar ahora la línea del metro hacia el este. Y cuando viene a ver hasta Pedro, no, eso es un error grave. Hay un diseño. El grave problema que tenemos de tránsito, aunque si bien en todo el país, lo más grave es en el Gran Santo Domingo, sobre todo en el centro de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es terminar con la telaraña, yo le llamo así, de las líneas que quedan a lo interno de la ciudad, de forma tal que tú estás en Telemicro ahora mismo y tú puedas decir que te va a ir, tú tienes que ir a 9, te montas aquí frente al parque o en algún lado, tomas la línea del metro y llega al 9, o llega a Megacentro, o llega a la feria, con la línea de metro. Claro. Entonces ya eso está diseñado. Entonces de repente se destapa este gobierno con que va a hacer un monorriel. Un monorriel normalmente se construye como un espacio, un transporte turístico o de recreo. Incluso tú ves en el mundo pocas líneas de metro. Yo hubiese querido haberle mostrado a los televidentes lo que son las líneas de metro, por ejemplo, de Nueva York, que es uno de los trenes más emblemáticos que hay. Tú no has visto en Nueva York inventando con un monorriel. No. Hacen Algo el parecido a lo que metro. usted manifiesta, una telaraña. Una telaraña. Esos son que los va- avances. No, los avances eso no es avance. Por en el ejemplo, tema de transporte, esos son los avances. ¿quién está construyendo el monorriel? Por lo pronto el monorriel como la mecánica del monorriel en Santiago, los franceses. Investíguese a ver si en Francia hay monorriel. No hay monorriel. Entonces, si tú tienes ya diseñado, está bien, que lo hicieron en Santiago, está bien, en Santiago no hay metro, perfecto, una innovación para tener una impronta, porque en este gobierno se da mucho, y con este presidente, una cuestión de ego, de que se vea, incluso ese diseño que está ahí en la línea 12 del metro que va a los Alcarrizos, estaba diseñado soterrado. Normalmente los metros se hacen soterrados porque impactan menos de manera urbanística. Cuando se está trabajando en un metro soterrado, el sistema de transporte arriba no se ve interrumpido, no daña. Sin embargo, cuando es por arriba, impacta todo lo que está alrededor. Ingeniero, No, pero tiene una pregunta pendiente de los logros en la ONSA. Sí. No me lo confunda. No, Sí, pero de la que- ONSA vamos a hablar cuando yo vuelva. sí. Ajá, no quiero hablar de la ONSA. Aunque Yo quiero hablar de monorriel. Bueno, no quiere hablar de la ONSA, usted tuvo dos periodos. ingeniero, Bueno, donde han dos elogiado, veces. donde han elogiado mucho Bueno, pero yo quiero que lo diga usted aquí. vamos a hacerlo. Bueno. Sin embargo, Bueno. ingeniero, Voy a hablar yo, sin embargo, entonces, ingeniero, de la ONSA. me gustaría que usted le piche me me gustaría que usted le piche una bola en el centro a mi compañero Simón.
y que los amigos televidentes escuchen. Usted decía en su gestión, en buenas manos está el volante. Con Leonel el transporte va para adelante. Yo lo recuerdo. Sí. Pero ahora las onzas no se ven. ¿Qué ha pasado ahí? No quiero hablar de la onza. Sí, solo No, eso. ¿qué pasó antes? Solo Si eso. va a decir lo que pasa ahora, tienes que comenzar con una pregunta mía. Que no hable de la vamos, onza. vamos a terminar con la No. entrevista, porque tú no quieres que el invitado hable No, ahora. yo quiero que él hable de la onza, de sus logros. Ok, ¿dónde No me están mencione las onza, papá. onzas que no aparecen en ninguna de las rutas? ¿Y dónde estaba antes? Los logros. O sea, vamos a hablar de la onza. Mientras Apágame yo- el micrófono. No, pero no, eso mientras no yo es democracia. estuve, Pero- Mientras yo estuve, Ahora sí. Ahora sí. la ONSA funcionó adecuadamente y no ha habido ninguna crítica a mi gestión. Las críticas vinieron posteriormente, quienes me siguieron, donde hubo cuestionamiento de corrupción, donde hubo cuestionamiento hasta de muerte. ¿Entiendes? claro. Y lamentablemente en este gobierno, en 5 años que tiene, a la ONSA no le han comprado ni un solo autobús. Ni un solo autobús. Entonces eso ha ido decayendo. Sin embargo, este gobierno ha comprado y ha implementado un sistema de transporte escolar que no critico, que es el TRAE. No critico, Yo le voy a hacer la pregunta, pero está bien, dele ahí. pero ha En ASA lleno de descuidado. haitianos. No está mal. Pero es que eso- usted. el sistema no el está mal. reconocimiento al Entonces- transporte escolar que tiene seguro de entonces, vida, todas las este, condiciones. Cállate que te has este, invitado. Pero para que él hable. A la ONSA, sin embargo, no le han dado autobuses. Sin embargo, se inventan un monorriel para Santiago y se quiere hacer uno para Santo Domingo. Es porque deja... Cuidado, todo. No, cuidado, hay negocios, hay cuidado. cosas ocultas, porque incluso tú sabes que eso se hace a través del FITRAN, que es una fiduciaria, que está ahí un joven que ha implementado una serie de cosas que son un poco oscuras, porque por ejemplo este sistema se lanza una licitación para un proyecto que cuesta más de 500 millones de dólares, dándole 32, 36 días a los oferentes para que presenten su propuesta. ¿Pero qué proyecto de más de 500 millones de dólares se puede presentar en menos de 32 días? Decía un 36 días? comediante antes que eso tiene cocorícamo. Tiene cocorícamo. El doblar a la izquierda, toda la 27 de febrero, toda la John F. Kennedy, todavía en la Isabel Aguiar, ayer, a pesar de algunos esfuerzos, continuaban los grandes taponamientos de la capital. ¿Qué pasa con la planificación del gobierno en ese sentido? No, planificación. En este gobierno Ellos dicen que planifican. No, en este gobierno no se planifica. En este gobierno se improvisa. Y se hacen las cosas simplemente por contradecir a los que estaban. Y por eso a 5 años todavía se acuerdan de los que estaban. El que se divorcia a 5 años ya no se acuerda de quien se divorció. Así es. No, Entonces, este hay gobierno todavía mujeres se que hay que recuerda. acordarse de ellas. Cuidado. Entonces, mira qué pasa ahí. Ese es un tema que nosotros vamos a tratar en los próximos días. La Comisión de Infraestructura de la Fuerza del Pueblo. Lo planteé cuando hicimos la rueda de prensa con relación a lo del monorriel, porque durante los gobiernos de Leonel se diseña lo que se llama el Corredor Duarte. El Corredor Duarte comienza en Punta Cana, con la autopista del Coral, de una forma tal de garantizar una fluidez en el tránsito hacia el este. Entonces tú vienes del este y te vas a encontrar mecanismos o diseños y estructuras que te facilitan el transporte. Por ejemplo, antes, cuando tú ibas hacia el este, para salir de la ciudad era una desgracia. Pero ahora tú te encuentras que tú viniendo del este de la autopista del Coral, cuando llega a Boca Chica, o tú encuentras una cantidad de elevados que ya no tienen que pasar por el centro de la ciudad, cuando pasa por la Caleta otro elevado, cuando llega al aeropuerto otro elevado, luego te encuentras el túnel de las Américas,
den cuenta del puente Juan Bosch, todo eso hecho por los gobiernos del PLD, que no lo voy a negar, pero cuando estábamos nosotros también, Leonel Fernández. Den cuenta el túnel de las Américas, el túnel de las Américas, después el puente Juan Bosch. Te encuentra el elevado de la Duarte, o como llaman el elevado de la Duarte, que por cierto ayer me tocó, tenía que ir al puente flotante y venía desde la López de Vega y me sentí fascinado cuando uno se sube en ese puente y me sacó por la París. Me sentí orgulloso de mi país. Y luego que sales del puente de la Duarte, del elevado de la Duarte, te encuentras el paso desnivel de la Máximo Gómez, luego el de la Tiradentes, luego te encuentras el túnel que cruza entre la Lincoln y la Churchill, luego te encuentras el paso desnivel de la de Filló y la doctor de Filló, la Carmen Mendoza de Corniel, luego te encuentras el paso de la Doña de Cáceres, luego te encuentras el de la privada. Entonces, cuando yo después pasé de la privada, bueno, se acaba el gobierno, entonces tú encuentras la Caonabo. En la Caonabo lo que hicieron fue que cerraron la intersección, una medida correcta, y entonces tú llegas hasta la Plaza de la Bandera. Perdón, sí. En la Plaza de la Bandera, entonces después de la Plaza de la Bandera, en esta semana el gobierno inauguró el túnel de pintura. Pero ¿qué ocurrió con la Plaza de la Bandera? Se supone no estaba diseñado que ahí en la Plaza de la Bandera tú seguías por abajo para conectar con lo que es el paso de nivel de la Isabel Aguiar, que te va a llevar a la 6 de noviembre o a la prolongación de Independencia para llegar ahí a Herrera, La Palma y todo eso, que te va a conectar al Cibao con la carretera Duarte y al sur con la 6 de noviembre. ¿Y qué hicieron estos genios? Que en el paso de nivel que debe ir en la Plaza de la Bandera, que debe ir este-oeste, lo hicieron norte-sur. ¿Usted no se atrevería, la atravesaron? ¿Usted no se atrevería a ir a la semanal a darle una pequeña clasecita al presidente? Escuchándole muy atentamente todas estas obras viales en la República Dominicana, en la capital, en las principales provincias, ¿qué hacer? Una orientación de usted como experto en este tema, en la materia, con los malditos tapones, el tránsito, obras, inversiones, túneles, elevados, de todo, y los tapones son inagotables, inaguantables. Yo digo que hay cambiar que de gobierno, cuadrar 15 minutos por kilómetro para que tú puedas llegar a tu sitio de destino. Entonces, ¿qué hacer? Según Ignacio Ditren, porque todas esas obras deben viabilizar el tránsito, descongestionarlo. Pero ¿qué hacer con los malditos tapones? La sociedad, el gobierno, ¿qué hacer? Mira, eso tiene mucho que ver con el desarrollo del transporte colectivo. O sea, tú tienes que darle a las personas opciones para que no usen el vehículo particular. De hecho, hay una frase en transporte que uno de los mejores planificadores en materia de transporte decía que las ciudades más desarrolladas no son aquellas donde cada persona va en vehículo particular, sino donde la mayoría se transporta en transporte colectivo. Pero si el sistema no funciona adecuadamente, el transporte colectivo, cada quien tiene que buscar cómo moverse. Entonces, tú te encuentras que en una casa donde hay un papá, una mamá y dos hijos, y los dos son mayores, cada uno tiene un vehículo. ¿Entiendes? Entonces, eso es parte de la planificación. Entonces, tú ofrecer un sistema de transporte colectivo, tú ofrecer modernización constante de las vías, cuando los que han tenido oportunidad de salir del país, sobre todo ahí próximo, por ejemplo, a Miami, tú te das cuenta que ahí no paran de construir, de hacer elevados, de hacer túnel. Tú entras ahora mismo, investigas sobre el transporte en China y ves una cantidad de elevados que sube uno por arriba, uno por abajo, no sé cuánto, pero no se para nunca eso. Ingeniero, este tema del transporte es tan amplio y apasionante que se consumió el tiempo. Yo quiero proponer, ¿verdad?, que nosotros hagamos un programa especial en materia de transporte, donde estén los principales técnicos de la sociedad, de la fuerza del pueblo, y que nosotros podamos hacer un panel bastante amplio, porque este tema es bastante interesante y
sé que un programa no da tiempo para desarrollar todo este tema tan interesante y en beneficio de la ciudad. Así que nosotros vamos a agradecer el gesto de usted habernos acompañado estos Perdón, minutos. no sin antes Claro. decirte que, volviendo al monorriel, que por todas las irregularidades que hay con ese tema y porque viene a desdibujar la planificación que hay con este sistema de transporte, que es el sistema del Metro de Santo Domingo, esa licitación hay que pararla. ¿Qué pasa si se impone, como acostumbra? Vamos a luchar hasta en las calles para que, porque es que es una locura. O sea, vamos a poner la ciudad emblemática de Nueva York. Tú tienes un sistema de metro, tú no has visto un monorriel en Nueva York, pero tampoco lo ves en París. No lo ves. Lo ves en Disney, en Orlando, pero una cuestión turística dentro de Disney. O sea, pero que si hay un sistema diseñado, ¿por qué tú vas a dañar el asunto haciendo como un parche mal pegado? Esto es increíble. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Simón, Muy bien, muy bien. Simón, Simón, aunque tú lo veas así, hace su papel. No, y está No, por no, juramentarse. no, porque Está estamos disgustado aquí. con el No, gobierno. no. Vámonos a la pausa y continuamos con más informaciones. Llévatelo.